propósito, o me estoy alejando de ese propósito, o estoy en ese propósito. Dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 16, versículos 16. Vamos a leer del 16 al 18, hermanos. Ahí lo tenemos. Cuando ya lo tenga, lo vamos a leer todo juntos. ¿Todos trajeron Biblia, hermanos? Amén. Si no trajo Biblia, Dios tiene misericordia de usted, hermano. Y ahí está el texto en las pantallas, hermano. Esa es la bendición, hermano. Hay que utilizar las pantallas. Pues para eso son, ¿verdad? Amén. Y si no, pues ahí pida copia, hermano. Ahí pida copia a su vecino. Pero lea la palabra, hermano. Que este es el momento importante, leer la Biblia. Amén. Dice la palabra de Dios. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días más. Desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Oramos. Padre, gracias te damos, mi Dios, por el mensaje, por tu palabra, mi Dios. Señor, queremos entender, ayúdanos a comprender, Señor, que debemos de estar dentro de tu propósito, Señor. Que hay propósitos para nuestra vida, Señor. Que a pesar de las dificultades, que a pesar de las circunstancias que nos rodean, Señor, tú tienes algo para nosotros, mi Dios. Y siempre, Señor, será de bendición para nuestras vidas. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermanos, si me pone el versículo 16 nuevamente. Mire, hermanos, quiero que le preste atención a lo que iniciamos leyendo en la lectura. Ahí, hermano, valga la redundancia, dice que aconteció que mientras íbamos a la oración. Aquí podemos entender que Pablo estaba dentro del propósito de Dios, iba a la oración, iban a la oración. Entonces, dice, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación. Quiere decir que Pablo iba tranquilo, ¿verdad? A su momento de oración y todo eso, y le salió una persona y le salió gritando y le salió diciendo, y dice ahí la palabra, también dice que en varias ocasiones le había salido y le decía: estos son hijos de Dios, estos andan predicando de la salvación y todo eso, hasta que Pablo se incomodó. ¿Por qué se incomodó? Porque si permitía, hermano, que ella siguiera en eso, las demás personas iban a creer que eso venía de Dios, y en verdad eso no venía de Dios. Y dice la palabra, tenía un espíritu de adivinación. Eso no venía de Dios. Por eso Pablo le dice, bueno, alto. Se molestó, se incomodó y le dijo: alto. En el nombre de Cristo Jesús te ordeno que salgas de ella. Y a esta señora, a esta muchacha, como dice ahí la palabra, la utilizaban unos personajes para hacer negocio, para ser visto. Lo que a mí no me cuadra, hermanos, es que todavía pueblo de Dios, decimos ser creyentes, visitemos ese tipo de lugares de adivinación. ¿Qué pasa? Que ahí en esos lugares de adivinación, ahí se va a encontrar con tanto espíritu de maldad, espíritu demoníaco, hermano. Y la gente va, y ¿sabe qué es lo peor? Ahí sí pagan, ahí sí compran, tómese estos miados de no sé qué, le dicen. Y mire, la gente se los toma, hermano. Se los toma. ¿Y cuánto vale? $50, pero son santos de no sé dónde, lo traemos de Israel. Y cosas así, o agua santa, o la piedra de no sé quién, o el pañuelo santo, o la cosa así, ¿verdad? Y el problema, hermano, es que la gente que desconoce, bueno, está bien, ¿verdad? No está bien que lo hagan, pero por desconocimiento, por ignorancia, pero dentro del pueblo de Dios, hermano, hay personas que lo hacen para que le vaya bien en el negocio, para que le vaya bien en la vida, en la familia. Mire, cuando ordenaron el centro de San Salvador y andaban ahí arreglando a los alrededores de la iglesia, ahí estaban todos esos lugares, hermano, y encontraron ahí cosas enterradas, fotos, cruces, un montón de cosas, que eso es pura brujería, hermano, pura brujería. Entonces, esta mujer así era, tenía un espíritu de adivinación.
era brujería. Entonces por eso Pablo se molestó tanto, aunque les decía la verdad, que eran hijos de Dios, que andaban predicando la salvación. Pablo se molestó y le puso un alto y le dijo: un momento, en el nombre de Cristo Jesús te ordeno que te salgas de él. Pero hermanos, entendamos, comprendamos que ellos iban a la oración. Era Pablo y Silas. Ellos iban a la oración, estaban dentro de los planes de Dios para su vida. El plan de Dios es que ellos anduvieran en eso, anduvieran predicando. Es un propósito de Dios. Dios tiene propósitos en nuestra vida. Dios tiene propósito para todos, hermanos, tiene un propósito. Ahora, debemos de nosotros estar dentro de ese propósito de Dios. Y muchos se preguntan y dicen: pero ¿cuál es el propósito de Dios en mi vida? ¿Será que el propósito de Dios es que yo ya no vaya a la iglesia? ¿Será que el propósito de Dios es que yo me aleje, que deje de orar, que deje de buscar del Señor? Ahí, hermanos, cuando usted ya tiene duda del propósito de Dios para su vida, ya tenemos problemas. Porque ya no estamos dentro de ese propósito de nuestro Señor. Entonces, fíjese, hermano, que traigo algunos puntos acerca de este relato de la palabra de Dios. Porque me pareció bien interesante, hermano, que aunque ellos estaban dentro del propósito de Dios, tuvieron dificultades, tuvieron problemas. Porque estos personajes que andaban con la mujer y se recibían ganancias de esas adivinaciones, vinieron y lo acusaron a Pablo y le dijeron: estos hombres andan haciendo esto, ya lo vamos a ver más adelante. Los acusaron y después terminaron en la cárcel. Pero ellos estaban dentro del propósito de Dios. Y a veces nosotros, hermanos, a veces nos sucede algo, algún problema, algún inconveniente, y nos preguntamos: ¿y por qué, Señor? Y yo me pregunto: ¿por qué me pasará a mí? Y si es parte del plan de Dios para su vida. Pero recuerden, siempre le he dicho que a veces son consecuencias de nuestras decisiones. Pero si usted anda bien, no que sea perfecto, santo, puro y casto, ¿verdad? Pero que anda bien con el Señor y le están pasando dificultades, hermano, mire, va a pasar la prueba, la dificultad va a pasar, tiene que pasar. Entonces, hermano, mire, en primer lugar, si usted decide seguir a Jesús, número uno, ya lo sigue, ya lo está siguiendo. O si usted decide buscar más de Dios, porque una cosa es seguir a Jesús hacia media, ¿verdad? Y otra cosa es decir: yo quiero más de Cristo, yo quiero más de Jesús, yo quiero más de mi Dios. Si además de eso usted le agrega y dice: yo quiero servirle también, y empieza a servirle, y entonces, y dice: bueno, tengo que obedecer al Señor, tengo que tratar la manera de caminar como a Él le agradaría que camine y todo, y hace el esfuerzo, hace el ánimo, como dice, ¿verdad? Hace el ánimo, ¿verdad?, de portarte bien. Y usted hace todo eso, hermanos. Y a pesar de todo eso, pueden llegar dificultades a su vida. A pesar de eso. Fíjense que cuando los hermanos empiezan a servir, yo no les digo: mire, hermano, prepárese. A mí no me gusta decirle eso: prepárese, porque pueden venir pruebas a su vida. Pero casi siempre empieza el hermano a servir y me dice de repente: mire, pastor, me dice que solo empecé a servir y mira cuántos problemas me han presentado. Mire, pastor, empecé a servir y me quedé sin trabajo. O de repente usted dijo: bueno, yo la verdad que quiero meterme más con el Señor, yo quiero buscar más de Dios, y yo quiero ordenar mis pasos, ordenar mi vida, yo quiero hacer las cosas como se deben de hacer. Y se le empiezan a presentar tantas dificultades y usted empieza a cuestionarse y decir: ¿por qué, Señor? ¿Por qué me pasan estas cosas a mí? ¿Qué estaré? ¿Por qué? Algunos dicen: ¿por qué llevo esta cruz, Señor? ¿Por qué llevo esta cruz? Y eso de llevar la cruz es una frase mal empleada, hermano. Porque la cruz ya la llevó Cristo. Ya la llevó Cristo. Entonces, mire lo que dice el versículo 16 y 17, ahí siempre en el relato que estamos leyendo, hermano. En el 17, por favor. Dice: esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. ¿Decía la verdad o no decía la verdad la divina? ¿Venía de Dios o no venía de Dios? No venía de Dios.
Entonces, por eso Pablo le puso, hey, cálmense. Porque aquí no, ¿por qué? Porque la gente se iba a confundir, como hoy en día nos tratan de confundir. Venga usted a la clínica del hermano Pedro, venga a la clínica del hermano Juan, y aquí el hermano Juan le va a ayudar. Y le dicen hermano, pues, y ahí, yo lo he visto en la tele, no sé, nunca lo he visto, hermano, por eso que soy yo. Si sale en los canales, hermano, sale el hermano Juan, el hermano Pedro. Bueno, algunos no ven eso, sino que ven la Rosa de Guadalupe. ¿Verdad? Hasta sienten el vientecito, ¿verdad? La Rosa de Guadalupe. Ay, la Rosa de Guadalupe me va a hacer un milagro. Hay que desesperando, hermano. Hay que desesperar. ¿Sabe que todas esas historias son falsas, son pagadas? No, a mí me gusta ver casos cerrados. Dice, aquí yo mando casos cerrados. Todo eso es pagado también, hermano. A veces la publicidad, la televisión, las redes sociales, el TikTok, todas esas cosas, hermano, no le crea 100% a todo lo que dicen. Ahí lo van a confundir más. Crea lo que dice la palabra de Dios. Esta mujer decía la verdad, porque eso era lo que andaban haciendo los siervos, pero era un espíritu de adivinación que tenían. Entonces dice el siguiente versículo, hermano. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salga de ella, y salió en aquella misma hora. Fíjese, hermano, que el día que usted decide entregarse más a nuestro Señor Jesucristo, a veces empiezan los problemas a su vida. ¿Lo han notado? No, solo a mí me ha pasado, hermano. Sí que mire, cuando yo empecé a predicar, hermano, yo no le dije, Señor, yo quiero ser pastor, Señor, aquí voy yo, Señor. Pero el Señor, ese era el propósito que tenía para mi vida. Señor, yo quiero. No, hermano, yo tenía trabajo, yo tenía todo, ya. Pero de repente me dijeron, usted es el pastor. No, que no sé qué. Usted va a ser el pastor. No, que no. Usted va a ser el pastor. O se va a correr, mi hijo. Y a mí no me gusta que me reten, mi hermano. Y entonces dije yo, no, aquí me voy a quedar. Y empezando a predicar los primeros 2 meses, y el primer mes, hermano, la iglesia cada vez tenía más. Y yo decía, qué bueno el respaldo del Señor. Después, hermano, a los 2 meses, 3 meses quedó vacía. Se fueron los servidores, se fue la congregación. Y yo le decía, Señor, manda a otra persona, Señor, que tome esta iglesia, Señor, que predique, porque por mi culpa se están yendo, Señor. Pero el propósito de Dios no era mi propósito, el propósito de Dios es que yo siquiera. Bueno, si no me va a mandar a nadie, Señor, ayúdame. Y en esos 2, 3 meses, y a que mi mamá estaba, que le aparece una cosa en el ojo, que había que operarla. Así, rápido, urgente, hay que operarla. Fui al Rosales, fui al seguro, no lo operaban rápido. Se me dice el oftalmólogo, no, hay que operar en lo privado. Vaya, ¿cuánto cuesta? Ni me acuerdo, hermano. ¿Y cree que tenía plata yo? No tenía, hermano. Pero lo operaron, no sé de dónde, hermano, porque no me pregunte. Controla en 8 días, llega en 8 días, control, todo bien, controla los otros 8 días, o sea, los 15 días de operarla. Llega y le ve, mira, hay un problema, tenemos que operarla de urgencia nuevamente. ¿Y cuánto vale? Otro vigente. Démosle, pues. Ahí está, la operaron. Les quedó más o menos. Pero las pruebas vienen, hermano. Y eso fue empezando. Yo empecé aquí, hermanos, en julio. Ya en julio me oficializaron como pastor aquí. Es como en finales de julio, como agosto, como en septiembre, creo que fueron las operaciones de mi mamá. Septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero. Mi papá cae grande, 5 de enero, fallece. Señor, ¿qué estoy haciendo mal, Señor? Y usted decide, voy a ir más a la iglesia, voy a orar más, voy a empezar a ofrendar. Y de repente aparecen cosas inconvenientes en su vida y usted se pregunta, ¿y por qué, Señor? Pero hermano, si usted está dentro del
propósito de Dios, Dios lo va a sacar adelante. Dios le va a ayudar. Estos personajes estaban dentro del propósito de Dios. Usted estaba alejado del Señor, de repente usted decidió, puso en su corazón, ay Señor, yo quiero acercarme más. Decidió acercarse al Señor, lo hizo, dio el paso. Aparece la dificultad. Problemas con la familia, problemas con la pareja, problemas con los hijos. La hermana viene sola porque el marido no quiere venir. El marido viene solo porque la mujer no quiere venir. Y ese es el problema. En el negocio, si tenía negocio, los clientes ganaron y usted dice, no hombre, si antes estaba mejor. Ya casi le dan ganas de ir donde el hermano Juan, el hermano Pedro, no sé quién, uno de esos, a decirle que le dé algo de la buena suerte. Y el que dice, ¿qué? Si es que yo siento que hay una nube negra aquí sobre mi vida. No, hermano. Dios tiene siempre el control. Decide servirle y también se le pasan inconvenientes. Todo esto, hermanos, a veces decimos nosotros, es una prueba del Señor. No necesariamente, no necesariamente son pruebas del Señor, porque es la oposición del enemigo a que usted se acerque más a Dios. Es la oposición del enemigo a que usted le sirva a Dios también. El propósito principal del enemigo es que nosotros nos alejemos de Dios. Ese es el propósito. Y usted dice, y la gente se pregunta, los hermanos se preguntan, ¿y por qué al fulano de tal no le pasa nada? Pues si que no sé qué, y hace esto, anda en esto, no le pasa nada. Si es que ya el enemigo, el diablo, no le importa, que anda lejos, no, hay que ver qué hace ya. Pero el que está aquí adentro, el que quiere acercar más a Dios, el que lo está buscando, ahí sí vienen las cosas, las dificultades, le pone tropiezos, le pone cosas. Usted quiere venir a la iglesia, hermano, y usted este día, viernes, dijo, voy a ir a la iglesia en el nombre del Señor, y que no sé qué, y se peleó antes de venir para acá. Algunos quizás mejor no vinieron por el pleito. Algunos se quedaron acá, no, mejor vamos a tomarnos un café, vamos a hacer esto, y ya se fueron, ya. Porque el propósito principal del enemigo, hermanos, es alejarnos, apartarnos del Señor. Entonces, hermanos, sin importar lo que esté pasando en su vida, no deje de adorar al Señor. No deje de buscarle, no deje de adorar. Y quiero decirle, hermano, que la adoración a Dios implica mucho. La adoración a Dios no es necesariamente cantar alabanzas que se le conocen como alabanzas de adoración, las alabanzas lentas, ¿verdad? No necesariamente es, vamos a adorar al Señor y vamos al Señor mi Dios. No solamente eso, hermano. Adorar al Señor, hermanos. La adoración implica obediencia. La adoración implica también agradecimiento. Implica servirle. Implica oración y alabanza. Todo eso es parte de la adoración. Pablo y Silas estaban adorando al Señor, sirviéndole, obedeciéndole y yendo a la oración. Y después de esto, hermanos, ¿sabe qué es lo que sucedió? Que los personajes que andaban con la mujer adivinando se fueron a quejar y a decir, miren, estos hombres andan haciendo cosas que no deben de hacer, y los metieron presos. Pero ellos andaban dentro del propósito del Señor, pero estaban presos. ¿Y qué podemos decir ahí? Vaya. No siempre va a ser victoria, victoria, bendición, bendición estar con el Señor, hermano. Entonces dice alguien, entonces Dios es un Dios cruel. Claro que no. Pero Dios tiene un propósito. Y que eso no se le olvide, que Dios tiene un propósito. Mire lo que dice, vamos a leer el versículo 24 y versículo 25. Dice la palabra de Dios. El cual, si quieren ponga el 23, hermano, para que le demos más entendimiento. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el
un cepo, hermano, era una cosa como de madera que le metían los pies ahí, lo agarraban así. Eran esposas, pero hoy son esposos, ya no se podían mover. Habían algunos cepos que lo agarraban los pies y las manos. Aquí dice que los pies, ¿verdad? Le agarraban los pies y estaban presos los dos. ¿Y qué andaban haciendo ellos, hermano? ¿Para dónde iban? A orar. ¿Andaban en el propósito de Dios, sí o no? Amén. Sí, ahí andaban en el propósito de Dios. Pero estaban presos. ¿Dios los había desamparado? Claro que no. Pero si Dios tenía un propósito. ¿Cuántas veces, me imagino, el pastor, cuando va de camino o cuando ha ido de camino hacia la iglesia, cuántas dificultades se le han presentado en su viaje, en su camino? O cuando viene de regreso. En una oportunidad me contaron de un accidente que alguien andaba ahí de loco que solo por molestarle le fueron a chocar el carro. ¿Andaba en el propósito de Dios? Sí, andaba en el propósito de Dios. ¿Dios lo desamparó? No, claro que no, mi hermano. Pero el enemigo es el que trata de hacernos creer que Dios nos está castigando, que Dios nos está azotando, que Dios nos está agarrando aquí, que Dios me tiene aguantando hambre, que Dios me tiene en esto. No, hermano. El objetivo del enemigo es que usted reclame y diga, no, hombre, Señor, ¿y por qué me tenés así? Claro, usted le puede decir al Señor con mucho respeto, Señor, ¿qué pasa, Señor, en mi vida? Estoy haciendo esto, no soy perfecto, pero esto y esto. ¿Qué pasa? Entonces, empezamos el punto, hermano, que sin importar la circunstancia que usted está atravesando, siga adorando al Señor. Y la adoración implica obediencia, congregarse, cantarle alabanza, seguir orando, seguir y permanecer a pesar de la dificultad. Porque mire más adelante lo que hace Pablo en el versículo 25. Mire lo que dice la palabra. Pero a medianoche orando Pablo y Silas, ¿qué estaban haciendo? Orando. Y cantando himnos a Dios. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Yo he visto algunos videos, hermanos, cuando van los hermanos de la iglesia central a las cárceles, cómo cantan, ¿verdad? Algunos presos. Ahí no hay tales de que con instrumento, que sin instrumento, que si canto bien, que si no canta bien, que el micrófono lustre, probaron. No hay que cantar porque van a cantarle al Señor de corazón. ¿Por qué nosotros no le adoramos, no le buscamos, hermano? Estando en libertad, estando tranquilos, estando con todo lo que Dios nos da, la comodidad, la conveniencia de tener cultos, de tener iglesia cerca, de ser el pastor anda bien, no le cambie horario para que usted pueda venir si viene de trabajar. ¿Por qué, hermano, no seguimos adorando al Señor a pesar de la dificultad? A pesar de lo que pueda estar viviendo, que tiene problemas en su familia, hermano. ¿Sabe que lo peor que puede hacer un creyente es: tengo problemas con mi familia, me voy a alejar? Tengo problemas económicos, me voy a apartar unos días y voy a ir a buscar más trabajo. Me voy a rebuscar más. Hermano, eso es alejarse de Dios. Eso es confundir una bendición con alejarnos del Señor, hermanos. Usted se propuso en su corazón decir: no, hombre, yo voy a ir todos los viernes. Pero de repente se le presentaron oportunidades, ya sea de bendición, ya sean problemas, cualquier inconveniente, y usted dice: no, hombre, si son unos 2 pesos más, yo voy a ir a ganar. Ay, el pastor no me va a dar esos 2 pesos. No, yo no, hermano. No espere, hermano. Ni Dios le va a mandar los ángeles y le va a decir: toma, que está sus $10 que se va a ganar ahí en el trabajo. No, hermano. A pesar de las circunstancias, a pesar de lo que podamos estar atravesando, no deje de adorar al Señor. Mire lo que hacían estos: cantaban himnos a Dios. Y los presos, ¿qué? Los presos oían. Es el testimonio, ¿verdad? Usted, mire, este hermano, a pesar de la dificultad, a pesar de las necesidades que tiene, yo lo veo que no deja de ir a la iglesia. Este hermano, en eso debemos de ser necios, ¿verdad, hermano? En insistir con el Señor, insistir. Hermano, mire, si usted está dentro de los planes de Dios, si usted está dentro del propósito de Dios, un día va a pasar algo, hermano. Usted va a ver la luz del sol.
Aunque esté en tiniebla, en este momento está oscuro por la tormenta, por la dificultad, pero usted va a ver la luz del sol. Y luego dice la palabra de Dios, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Al instante. ¿Quién puede provocar un terremoto? Se lo dio, ¿verdad? Y se vino el terremoto. Y de repente usted está en la iglesia y empieza a temblar. La vez pasada estaba sentado, hermano, y empezó a temblar algo fuerte, hermano. Pero mire, hermano, yo veo que son bien listos todos. Así estábamos todos ya. Ya casi salíamos corriendo, ¿verdad? Y el hombre, cálmense, hermano. El problema es salir corriendo, hermano. Así que, mire, recuerda, hay una puerta de vidrio, podemos hacer. No pasa nada y ahí nos vamos a ir caminando encima de otro, entonces no vamos a caminar así. Pero en este caso, era la salida que Dios le estaba dando. Era el propósito de Dios. Dios tiene un propósito en su vida. Diga conmigo, Dios tiene un propósito para mi vida. Pero créalo, hermano. Créalo. Y ese problema, un día, usted se va a gozar o lo va a recordar y va a decir, Señor, ¿cómo me sacaste de esa, Señor? Va a dar hasta testimonio. Fíjense que el propósito de Pablo, o mejor dicho, el propósito que Dios tenía para Pablo en ese momento, es que él fuera a la cárcel. Dios lo permitió. Cantando y adorando al Señor estaban, tembló, se quedaron todos ahí libres. ¿Qué hubiera hecho usted? Salimos corriendo más rapidito. Aprovechemos la oportunidad. Y el carcelero, cuando vio eso, se angustió, agarró una espada y dijo, me voy a matar porque si se le iba a un preso, lo iban a matar a él. Entonces el carcelero agarró la espada y dijo, no, hombre, me voy a matar. Y Pablo lo vio y le dijo, no, hombre, calmate, tranquilo, aquí estamos. Aquí estamos. No es cara de Dios, hermano. No es que hoy tenga el gran conocimiento, pero en esa época desconocía más todavía. Pero dice aquí, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Yo ya creo, falta mi casa, mi familia, que era mi mamá, mi papá. Y yo le pedí al Señor, si esa palabra dice, Señor, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa, Señor, ayúdame. Y yo les predicaba, yo les hablaba. Mi mamá católica. Y decía, no, si yo tengo que ir a misa y todo eso, todo. Y miren ahora, hoy viene a la casa de Dios, le entregó su vida. Hay un propósito dentro de todas las dificultades. Cuando yo empecé a ir a una iglesia, hermanos, a un tabernáculo, fíjense que empezamos a servir y todo. Mi hijo andaba metido en las cosas así, ¿verdad? De los jóvenes, tenía como unos 12 años, pero no recuerdo bien la edad. Y en esa ocasión, el grupo de jóvenes mandó a hacer unas camisas. Hicieron las camisas. Yo no estaba enterado. A mi hijo se le olvidó pedirme el dinero para la camisa. Y entonces había un culto especial para los jóvenes. En esa noche estaban celebrando, no recuerdo qué. Y todos los jóvenes, y toditos hermanos, andaban su camisa nueva de servidor de jóvenes en Victoria. Solo mi hijo, ¿no? Y entonces yo le dije a mi hijo, mira, le dije yo, ¿qué pasó con tu camisa? Es que papi se me olvidó, que no sé qué. Mira, le dije yo, si querés, vámonos, le dije yo. Vámonos. No nos queremos, ¿eh? No, me dijo, yo me quiero quedar. Pero bueno, andaba informado como todos los demás. No, me dijo, yo aquí me quiero quedar. Quedémonos con él.
Y le fui a preguntar al que estaba encargado de obra. No, me salió así. No, me dijo, la verdad es que como no la pagó, me dijo, no le podía encargar camisa. Me hubiera dicho a mí, le dije yo hubiera visto cómo hago. No, me dijo, ya, así. Hermano, bueno, los que somos padres entenderán, ¿verdad? Que los hijos duelen. Pues si mi mamá está viendo esto, se da cuenta, porque nunca le comenté nada de eso, porque ella empezaba a llegar a esta iglesia. Ella empezaba. Aparte de eso, hermano, nos hicieron otras cosas terribles, pero yo jamás le dije a mi mamá, mira mamá, fíjate que esto y esto pasa y ya no vayamos ahí. Seguían viendo. Porque ella empezaba a ir. ¿Y qué tal algunos que media cosita? Mire, usted no va a ir a esa iglesia, usted, ¿qué va a ir a hacer ahí? Y tal vez el hermano quiere empezar a acercarse más al Señor, ¿no? Pero Dios tiene un propósito, hermano. Dios tiene un propósito y debemos de respetar ese propósito de Dios para su vida y para la vida de nuestra familia también. En el proceso, hermano, todo este proceso que usted pueda estar viviendo, de dificultades, de alegría, de victoria, de gozo, hermano, adórele al Señor de corazón. Pero no pierda de vista, o recuerde lo que le dije, que la adoración implicaba muchas cosas. Fíjese que a nuestro Señor Jesús, una mujer le dijo, ¿verdad? ¿Que a dónde? Si ya no hay templo, ¿dónde tenemos que adorar? Y el Señor Jesús le dijo, mas la hora viene. Y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No se le olvide, la adoración no solo es Señor mi Dios, en espíritu y en verdad. Dios tiene un propósito para su vida, mi amado hermano. En el camino va a encontrar dificultades, va a encontrar obstáculos, va a encontrar tropiezos, pero no se quede ahí tirado, levántese, sacude el polvo, Señor, ayúdame, seguimos adelante. No significa que Dios lo ha abandonado porque está pasando algún problema, ya sea familiar, económico, un problema de seguridad, cualquier tipo de inconveniente. No significa que Dios le haya abandonado. Que empezó un negocio y ese negocio, hermano, en vez de tener ganancias, tuvo pérdidas. Y yo digo, Señor, ¿y por qué a mí no me bendice, Señor? Sígalo intentando otra vez. Pero si usted está dentro del propósito de Dios en su vida, Dios en algún momento le va a bendecir. Mire, Pablo y Silas no tienen la libertad, aunque después continúa la historia, ¿verdad? Pero tenía un propósito para el carcelero. Cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Dios tiene planes maravillosos, hermano, pero debemos estar dentro de su propósito. Hermano, no se aleje del Señor, no se aparte. Algunos dicen, me voy de la iglesia o me alejo de la iglesia, pero de Dios no me alejo. Eso es mentira, hermano. Porque nos alejamos de papá. Porque esta es la casa del Padre. Y yo no puedo estar lejos de la casa de mi papá. Yo debo estar dentro, en la casa de mi papá. ¿Usted está pasando problemas? Pues aquí viva en la casa de papá. Aquí no le estorba, usted no le estorba a nadie. Al contrario, usted busca de Dios continuamente. No se le olvide, hermano, Dios tiene un propósito para su vida. Vamos a orar. Gracias por tu palabra, por tu bondad, Señor. Señor, en esta noche, Señor.